juzgador X, donde decía, en el momento de la fundamentación, cuando se trataba de desvirtuar el domicilio, ultra petita, ¿no? Ha hecho referencia al juzgador. ¿Acaso vivía en un puente? Él tenía su casa, él vivía en esa casa, nadie lo puede despojar de esa casa. Ese era el criterio del juzgador, ¿no? Otro comentario dentro de la resolución era, ¿y por qué andaba con esa polera corta y ese short? ¿Acaso no podía ponerse una chompa? Es aquí importante, colegas, atacar el hecho. Debemos atacar el hecho haciendo la respuesta de lo que sucedió y no el cómo la víctima estaba vestida en ese momento. Porque no se olviden también que el Ministerio Público hace esta operabilidad en relación a la investigación de los hechos y no del delito como tal, ¿no? Entonces, esto es importante y esta sentencia constitucional también apoya específicamente a este riesgo de vulneración de los derechos de la víctima y de la denunciante. Otra sentencia constitucional también que ha tenido mucha importancia en este proceso de la protección de los derechos humanos son las medidas de protección. Las medidas de protección específicamente que ya lo establece desde la ley 348. Lo ha reforzado la ley 1173 haciendo una diferenciación, porque no hubiera sido posible, ¿no?, que estas medidas de protección sean tanto para niñez, adolescencia y mujer en una sola bolsa. Tenía que existir la diferenciación. Tenía que existir la diferenciación en relación a la edad de las víctimas. Y por ello ha tenido este avance normativo la ley 1173, haciendo la consideración de que existen estas medidas de protección diferenciadas tanto para niñez como para mujeres, ¿no? Y ya esta sentencia constitucional 363 quebrado 2019-S3 específicamente se considera en la tramitación, ¿no?, de la causa el interés superior de la niña, niño, adolescente, por la necesidad y el mérito al principio de inmediación que rigen para los jueces, como ser otorgar las medidas de protección. Y algo importante, ¿no?, es que puede ocurrir. Les comento como una experiencia el día de hoy, escuchando a una colega sobre su audiencia que estaba llevando de audiencia de medidas cautelares. Por un motivo X, me imagino, que el fiscal omitió decir, ¿no? Solicito que las medidas de protección sean homologadas por su autoridad al juez. No lo dijo. Pero ¿quién está ahí para estar pendiente de la audiencia de medidas cautelares? De solicitar si existiera cualquier tipo de falencia dentro del proceso, dentro de la audiencia, los abogados, ¿no? Entonces, por ello es importante también hacer alusión a esta sentencia constitucional en caso de omisión de esta homologación de las medidas de protección para la niña, niño, adolescente o mujer en situación de violencia. Y esto es importante también hacer énfasis a otra sentencia constitucional que tiene un avance normativo, sin embargo, que también ya estaba previsto en la ley 548, ¿no?, nuestro Código Niña, Niño, Adolescente. El artículo específicamente 144, donde nos establece esta reserva de la identidad. Y es por ello, colegas, que yo animo a cada uno de ustedes que tengamos mucho cuidado a momento de mencionar a la familia. Debemos acudir a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para mostrar el rostro de la familia, de la víctima, que está en un proceso de violación, de infante, niña, niño, adolescente, porque es que no avanza el proceso, ¿no? Y de aquí vamos a tener una respuesta. Eso es la respuesta de las familias.
Por ello estamos nosotros para poder orientar de la mejor forma, que es importante siempre preservar y reservar la identidad de la víctima, ¿no? Esto es importante y ya va a sentar como un precedente constitucional también esta sentencia, ¿no? 0557, quebrado 2018-S2, específicamente sobre la reserva de la identidad, donde nos establece inclusive ya, dando este parámetro tan importante, el artículo 144 de la ley 548, esta reserva de identidad, esta reserva de los datos de las víctimas, de las niñas, niños, adolescentes que se encuentren en una situación de violencia. Y esta sentencia también va a sentar este precedente importante de resguardar la identidad, en cualquier tipo de proceso que se encuentre la niña, niño o adolescente, ¿no? Haciendo vinculante también importante esta sentencia constitucional. Esta sentencia constitucional que ha tenido también un avance importante, que es la 0019 quebrado 2018-S2, donde los directores de las unidades educativas están en la obligación de coordinar con las instancias de atención en primera línea. Específicamente, ¿no? La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, está aquí CEPDAVI, instituciones que tienen profesionales especializados en el área, instituciones que tienen profesionales con un equipo transdisciplinario. Y esto es importante a efectos de que no pueda vulnerarse también ningún derecho importante. Por ello, las unidades educativas, desde los directores de las unidades educativas, deben realizar esta coordinación importante y que el profesional especializado sea el profesional idóneo para poder llevar específicamente estos casos. Y haciendo énfasis también al protocolo del Ministerio de Educación, ¿no? El protocolo del Ministerio de Educación nos da ya las reglas precisas de cómo las unidades educativas deben coordinar con los operadores de primera línea, defensorías, instituciones que coadyuvan en la protección de estos derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. ¿Para qué? Para que el trabajo no sea retraumatizante para la víctima, que tenga que contar a una persona, que tenga que contar a otra persona, primero al profesor, segundo a alguna madre de familia dentro de la unidad educativa, tercero al director, cuarto tratar de confrontar entre el director y el profesor y la víctima. Esos puntos no deben realizarse, ¿no? Y ya lo dice también el protocolo del Ministerio de Educación. Y ha sentado también un precedente esta sentencia constitucional 0019 quebrado 2018-S2. Otra sentencia constitucional igual importante, parte a partir de la sentencia constitucional 0019 quebrado 2019-S3, donde las defensorías de la niñez y adolescencia tienen el deber y la obligación de presentar, ¿no? De presentar específicamente ante el Tribunal de Garantías, Sala Constitucional, Tribunal Constitucional, todos los casos que sean citados como terceros interesados. Y esto específicamente va relacionado con el artículo 188 de la ley 548, ¿no? Este trabajo de oficio que tienen que realizar las defensorías de la niñez y adolescencia, dando una respuesta efectiva, pronta, eficaz a esta niña, niño, adolescente. Y no nos olvidemos que las defensorías de la niñez y adolescencia están en representación de toda la niñez y la adolescencia, de todo aquel
niño, niña o adolescente que haya sido vulnerado su derecho. Importante. Ellos son los representantes, ¿no? Y así también está sentando precedente esta sentencia constitucional. ¿Y esto a qué va? A que esta sentencia, a que algunas personas específicamente hay una respuesta. ¿Qué hago cuando el personal de la Defensoría no da una respuesta? ¿Qué debo realizar? ¿Cómo debo abordar? ¿Qué jurisprudencia puedo tomar? ¿No? Entonces ahí es esta sentencia igual importante. La sentencia constitucional 0363/2019-S3, donde habla específicamente también de las defensorías de la niñez y adolescencia, conjuntamente los centros de prevención y atención terapéutica, los CEPATs, deben realizar las sesiones terapéuticas. Deben realizar como una obligación importante, ¿no?, para las víctimas de violencia sexual. ¿Y qué pasa cuando ha rebasado toda esta área del CEPAT? No nos olvidemos de las organizaciones de la sociedad civil que están a su servicio, que están al servicio de la población vulnerable, donde prestan también atención terapéutica gratuita. Existe una infinidad de instituciones que están a su servicio de los profesionales que trabajan en estas instituciones, tanto públicas como privados, el poder coordinar y articular acciones en conjunto, ¿no? Entonces, eso también es importante. Esta sentencia constitucional 0748/2020-S4 habla específicamente sobre la celeridad, pero esta celeridad que deben tener desde los operadores de primera línea, profesionales que trabajan directamente con la sociedad vulnerada, también las autoridades del sistema judicial, otorgar la celeridad a los casos con las denuncias respectivas, ¿no? Con las denuncias respectivas, específicamente donde se encuentre una niña, niño, adolescente en una situación de vulnerabilidad. Esto es un paso tan importante, el tema de la celeridad, dando una amplitud a la eficiencia y a la eficaz de cualquier operador, ¿no?, que da respuesta inmediata a la víctima. Para cerrar, esta sentencia constitucional 363/2019-S3, específicamente sobre la separación excepcional de los progenitores de la víctima cuando existe este riesgo, ¿no? Este riesgo de vulnerabilidad, este riesgo que va a contravenir contra el interés superior de la niña, niño, adolescente. Cuando dentro de todos los hechos de violencia sexual, ustedes saben que en un 70% se encuentra dentro del entorno familiar. ¿Qué debemos hacer en estos casos? La víctima no puede estar en esa situación de riesgo, ¿no? Y esto es importante, donde ya los operadores establecen que deben ser separados excepcionalmente, siempre y cuando tomando en cuenta, ¿no?, verificando el trabajo social de la trabajadora social, va a ser importante. Primero, porque va a buscar una familia ampliada. Segundo, cuando no exista ninguna familia ampliada dentro de su entorno familiar de la víctima, pues esta víctima lamentablemente va a tener que ser trasladada a un lugar, a un hogar, ¿no? ¿Para qué? Para precautelar estos derechos importantes, para precautelar este interés superior de la niño y adolescente. Y esta sentencia constitucional, que también va enfocado en la prohibición de la conciliación. No está permitido conciliar
¿no? En estos casos de violencia sexual, ya lo aplica la sentencia constitucional 144, quebrado 2018-S2, donde da específicamente la prohibición de conciliar en los casos de violencia contra la niña, niño, adolescente. O sea, cuando presenta la defensa, ¿no? Estos acuerdos mutuos, estos acuerdos de desistimiento, específicamente está prohibido cuando está inmersa una niña, niño y adolescente. Y esto es importante porque le da ya este avance importante, este avance normativo importante, ¿no? Para cerrar, esta sentencia constitucional sobre las medidas de protección que le da una gran favorabilidad a partir ya de la sentencia constitucional 346, quebrado 2018-S2, específicamente de proteger a aquella persona vulnerable en estos hechos de violencia y específicamente que esto va relacionado con la ley 348, ¿no? Esta protección a las mujeres cuando se encuentran en situación de amenaza, violencia y que se pueda aplicar específicamente ya como lo tiene sentado la jurisprudencia, como lo tiene sentado la ley 348, estas medidas de protección que deben aplicarse de forma inmediata y en su defecto no nos olvidemos que tanto las defensorías tienen este poder ahora tan importante, ¿no? De poder otorgar estas medidas de protección, Ministerio Público, y que las mismas deben ser homologadas. Y esta homologación sí o sí la va a realizar el juez cautelar, ¿no? Muchas gracias por su atención. Esperamos que todas estas leyes de protección a partir de la Constitución Política del Estado y sentando ya esta jurisprudencia tan importante a partir del Tribunal Constitucional que se tiene en base a la protección de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia, que debemos usarlo y ser recurrentes en nuestra fundamentación a momento que el operador, el juez, el operador del sistema de justicia pueda darnos una respuesta como corresponde. Siempre utilizando esta perspectiva de género, ¿no? No nos olvidemos que ahora el tribunal debe, los operadores del sistema judicial deben aplicar perspectiva de género, deben aplicar específicamente, ¿por qué? Porque se encuentra en riesgo esta población vulnerable, ¿no? Ahora sí, muchas gracias, Pedro. Sé que tenemos preguntas, la vamos a hacer al finalizar de nuestra sesión para poderle dar también la palabra a nuestro colega y para finalizar con todas las preguntas correspondientes que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Miriam. Creo que hoy ha sido bastante el aprendizaje que nos ha dado bastantes datos, bastantes detalles. Y bueno, les informo a todos los participantes, por favor,